Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Abre tus ojos, cambia tu mundo. Yo soy Alison González, gerente de operaciones en Comparticipación, y el día de hoy estaremos platicando con Marcial Padilla. También es alguien de casa, es nuestro director general, pero en esta ocasión pondremos un tema sobre la mesa que a veces genera polémica, a veces genera controversia, y quisimos abordar este tema desde casa para generar como una serie de capítulos, de exposiciones con diversos expertos. Y por ello preferimos empezar nosotros, primero generando un diálogo y abriendo la conversación. Así que bueno, Marcial, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alison. Qué gusto seguirte viendo, porque todo el día hablamos y todos los días hablamos, pero aquí estás. Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, pues voy a poner el tema en la mesa. Estoy generando mucha expectativa y creo que no hemos dicho hacia dónde vamos, ya para ir calmando las ansias. El tema de la sexualidad humana, vemos que en este siglo, quizás desde el siglo pasado, ¿no? Desde la revolución sexual, vino a cambiar y a romper paradigmas. Queremos abordar el tema para comprender el tema de la sexualidad y con ello pues entender por qué existen polémicas, por qué hay una polarización, por qué no nos logramos poner de acuerdo ante un concepto, una idea o un algo que por muchos años pudiéramos decir que el mundo entero estuvo de acuerdo con que la sexualidad humana así era, así funcionaba y tan tan. Entonces, tengo el gusto de presentar a Marcial. Normalmente o lo vemos como moderador, tras bambalinas, ¿no? O muchas veces su participación lo tenemos como un ingeniero, aplicando todo su conocimiento a la sociedad civil y con ello, obviamente, creo que hay una genialidad brutal detrás de todo lo que se ha hecho en comparticipación. Pero no sé si ustedes sabían que Marcial también es filósofo. Él es filósofo bueno, licenciado en filosofía, ya estoy aquí reduciendo el título, por el Ateneo Regina Apostolorum en Roma y tiene una especialidad en antropología filosófica. Entonces, creo yo que es el primer punto esencial para abrir la conversación sobre el tema de la sexualidad. Es volver a la persona, volver a mirarnos, ver la dignidad de la persona y empezar a hacernos ciertas preguntas que yo creo que más que respuestas nos van a abrir los ojos para cambiar el mundo. Sin más, yo te quiero ceder el micrófono, Marcial, empezar a entablar la conversación y bueno, ver hacia dónde vamos. Y muchas gracias, Alison. Sí, ¿cuántas veces hemos platicado en comparticipación sobre cómo vemos que hay temas que parecen muy distintos, pero en realidad tienen ramas comunes o tronco común, ¿verdad? En comparticipación muchas veces nos asocian o nos conocen por pues la promoción y la defensa del derecho a la vida por igual antes y después de nacer, pues con las implicaciones sobre algunos temas pues muy de vanguardia, muy debatidos, como el tema del aborto. También hemos hablado del VIH. Nos preguntan también y nos involucramos, por ejemplo, en los temas de defensa de la dignidad de la mujer y evitar el borrado de mujeres por algunos temas relacionados con la teoría de género en su versión ideologizada, etcétera. Pero, ¿verdad que todo, al final todo de una u de otra forma tiene que ver con la sexualidad humana? Es decir, ser hombre o mujer, tener un hijo, no tenerlo, tenerlo y quitarle la vida antes de nacer o recibirlo. Al final todo tiene que ver de una o de otra forma con un aspecto muy específico del ser humano, que es su sexualidad. Igual que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de, voy a decir, la obesidad, pues estaríamos hablando de algo relacionado con la nutrición, ¿verdad? Con la alimentación. O si estuviéramos hablando, no sé, de el cáncer de pulmón, pues estaríamos hablando de el temas respiratorios. Bueno, muchos de estos temas muy polémicos y que tienen que ver, bueno, que generan polémica, la educación sexual, derecho a la vida, aborto, reproducción humana, género, orientación sexual, identidad de género, que también es la identidad sexual, todo de una o de otra forma tiene que ver con la sexualidad. Y entonces ahí viene la pregunta, ok,
En vez de ver las ramas, vamos a ver el tronco. Oye, ¿y qué es la sexualidad humana? ¿No? ¿Qué es la sexualidad humana? ¿Qué es el sexo? ¿No? Eh, y es muy, muy buena una imagen que tiene todo un refrán. Es un refrán en Estados Unidos, no me acuerdo ahorita cómo se dice en inglés, que traducido al español, a mí me gusta mucho, dice, hay veces que los árboles hacen que no nos demos cuenta del bosque, ¿verdad? O sea, no podemos perder el bloque o el conjunto por las partes. Cuando hablamos de la sexualidad humana, cuando decimos, oye, ¿qué es el sexo? ¿Qué es la sexualidad humana? ¿Qué tiene que ver con el aborto? ¿Qué tiene que ver con la orientación sexual? ¿Qué tiene que ver con la identidad de género? Al final, estamos hablando no de una cosa, sino de un aspecto. ¿Cómo? Sí, la sexualidad humana no es una cosa que camina por la calle. La sexualidad de la persona humana es un aspecto del ser humano, de la persona humana. Eh, no sé si la gente que nos escucha, por ejemplo, sabe cuál es el significado más primario de la palabra, por ejemplo, faceta. ¿Tú sabías qué es una faceta, Alison? como una etapa de Muchas un veces, proceso. sí, se usa como etapa, pero faceta es una cara. O sea, el significado propio de la palabra faceta es una cara de una joya, de un diamante. Los diamantes pulidos, el diamante de tu anillo de compromiso, los diamantes de una corona de un rey, etcétera, tienen caras, son facetas, ¿sí? Las facetas no son cosas o no son aspectos, digo, no son cosas separadas del diamante, son aspectos del mismo diamante. La sexualidad humana es una faceta, es un aspecto desde el cual conocemos al ser humano. Pero, y esto es, yo creo que esto es lo más importante que las personas del siglo XXI, en 2024, 25, 35 y 2500, nos acordemos que los seres humanos somos personas riquísimas, valiosísimas, valiosos por nosotros mismos, como los diamantes, y que nos hacemos daño a nosotros mismos cuando queremos eh, polarizar, absolutizar o denigrar un aspecto de nuestra dignidad humana y separarla de nuestro ser humano. La sexualidad es una faceta del ser humano. No existe una persona humana que no tenga un aspecto sexuado, un aspecto sexual. eh, Eso no significa que el ser humano solo sea sexualidad humana, porque eso también sería reducir al ser humano. Los reduccionismos serían exactamente igual de dañinos que un absolutismo o una polarización en un solo aspecto. Entonces, ¿qué es la sexualidad humana? La sexualidad humana es una faceta o un aspecto de toda la riqueza, de todo lo que significa ser persona humana. No sé si esto sirva como de introducción para ya ahorita definir qué es esta faceta y cómo se distingue de otras, pero yo quisiera ponerla como introducción. El sexo no es una cosa, el sexo es un aspecto de tu valor como ser humano. Perfecto, por mí está súper bien empezar por ahí. Qué bueno. Bueno, entonces, los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos dicen, ah, bueno, pues el ser humano es un animal. Bueno, es como los animales. No, pero es un animal. Bueno, pero solo decir que es un animal también es reduccionista. Ah, no, no, entonces el ser humano es inteligencia, es psique. Pues no, porque los seres humanos tenemos hígado, tenemos riñones, respiramos, entonces tampoco somos fantasmitas que caminamos. O sea, aquí es donde vale la pena recordar o recuperar, rescatar sabiduría de miles de años de la humanidad. Ya tiene miles de años que sabemos que el ser humano es un animal racional, o como se ha acuñado desde hace algunos decenios, además de decir que es un animal racional, hay algunos filósofos que les gusta decir eso, pero con otra expresión, que es un espíritu encarnado, ¿no? Una razón materializada o encarnada.
Y eso nos ayuda a aproximarnos a cuál es la faceta de la sexualidad humana en la persona humana. La persona humana es una realidad, es un ente, esa es una palabra filosófica, es un ente, es que como los animales, al igual que los animales, tenemos un aspecto material, ¿sí? Como los animales, pero de una forma totalmente distinta, incomparable respecto a los animales, ¿sí? Somos también totalmente trascendentes y racionales. Y no es un nivel más que el de los delfines o el de los changos, ¿no? O el de los simios. La racionalidad del ser humano no es que también utiliza instrumentos. La racionalidad del ser humano es no solo pensar, sino pensar que pienso y ser capaz de plasmarlo de forma inmaterial. ¿Y sabes dónde se nota eso? Cuando el ser humano escribe su nombre y se describe como mirándose a sí mismo como otra cosa. Eso no lo pueden y no lo han hecho y no parece que lo puedan llegar a hacer los animales. Un animal puede hacer muchas cosas muy inteligentes de utensilios, de aprendizaje, incluso de memoria, pero no es lo mismo acordarte de algo que proyectarte como algo. No es lo mismo acordarte que proyectarte. El ser humano es el único animal, o a diferencia de los otros animales, que es capaz de identificarse, ponerse nombre y decir yo soy distinto de, o sea, no solo pienso, sino pienso que pienso. Esta realidad, o sea, hace que el ser humano sea persona humana. Y aquí voy a hacer referencia, voy a tomar unas valiosísimas y yo creo que cada vez más necesarias aportaciones de la filosofía contemporánea en la escuela que se llama personalismo. El personalismo es una propuesta para hablar sobre el ser humano y sobre todo lo que tiene que ver con la humanidad, este, desde una perspectiva donde se valora totalmente al ser humano como único, pero también al mismo tiempo se valora al ser humano como capaz y llamado a ser comunidad, ¿sí? Nació en el siglo XX en medio del conflicto entre el individualismo extremo y el colectivismo extremo, ¿no? Que ambas cosas trajeron grandes problemas y llevaron incluso a la muerte de millones de personas. El personalismo propone lo siguiente: cada ser humano, como un diamante, de hecho, tiene un valor por sí. Cada persona humana, cada ser humano tiene un valor por sí y es persona. Ser persona humana, ¿sí? Ser persona humana, ¿sí? Significa que eres totalmente tú, con una naturaleza, es decir, una forma de ser, una, una, eh, un ser llamado a ejercer o a actuar, ¿sí? Racional. ¿Racional qué es? No solamente pienso o entiendo o conozco, sino pienso que pienso y comprendo la esencia de las cosas y por tanto, cuando hago algo, lo hago libremente. Libremente no solamente, esa es la mayor expresión de la persona humana. Bueno, es la mayor expresión de cualquier persona porque, o sea, y esto se aplica, o sea, en el concepto o la palabra persona, estrictamente hablando, no aplicaría de forma exclusiva al ser humano. Entre las realidades materiales sí, pero la palabra persona, pues, estrictamente hablando, se lo puedes aplicar a un ángel, o a un demonio, o a Dios. Dios es persona. ¿Por qué? Porque es alguien, no es algo. Tú expresas a una persona como un alguien. Pero Dios es un alguien, un ángel es un alguien, bueno, la persona humana es un alguien, pero nada más que la persona humana no es un alguien como los ángeles, que no tienen su aspecto material o biológico, ni tampoco es solo como los animales, que no tienen racionalidad. La persona humana es inseparablemente, y esta palabra la voy a subrayar mucho porque esta va a ser la clave, una de las claves para entender la sexualidad humana. La persona humana es inseparablemente material y racional.
inseparablemente. Se puede distinguir, pero no se puede separar. El biologicismo, es decir, reducir solo a la persona humana a su aspecto biológico o condicionar el aspecto racional a lo biológico es negar a la persona humana, porque entonces estás separando y estás reduciendo. Y el espiritualismo o el racionalismo extremo o el idealismo extremo, ¿sí? Es igualmente nocivo, porque el ser humano no es nada más pensamiento y no es nada más libertad desencarnada, es libertad encarnada. Hasta aquí no sé si estoy siendo muy abstracto o está sirviendo para ya aproximarnos a entender, ok, la sexualidad es ¿una faceta de qué? De la persona humana. Ok, ¿y qué es la persona humana? Es el ser del universo o los seres del universo que son valiosos, son los únicos que cada uno de ellos es como un diamante, ¿sí? Cada uno de ellos es un diamante que tiene o en el cual encontramos dos realidades. O sea, no son dos realidades, dos cosas distintas, sino encontramos dos elementos conjuntos e inseparables, su naturaleza física y su naturaleza racional, animal racional. Entonces, así es como podemos entender la sexualidad, la estética, incluso la vista, la socialización, etcétera. Hasta aquí voy bien, no sé si estoy siendo muy abstracto o al revés, dices, oye, Marcial, lo estás dando como si no hubiéramos ido a la escuela. No, está excelente. Creo que ayuda a ver el mapa de hacia Ok. dónde queremos ir. Está sirviendo mucho que lo ejemplifiques. E incluso, por ejemplo, a mí me vino a la mente un programa de Nat Geo de algo que encontraban recurrentemente en fósiles, y es que los seres humanos, cuando encontraban huesos o fósiles de seres humanos, había cosas al lado de ellos, ¿no? A diferencia de los animales, solo estaba el animal muerto. Y esto justo toca un poco el tema que ya hablabas tú, que es el tema de la trascendencia, ¿no? O esta necesidad de ir más allá de la materia, de no superar el cuerpo, pero de que la capacidad racional que tenemos nos da para imaginar, para aspirar, para buscar trascender. Y por supuesto que el planteamiento de que la sexualidad es una faceta y es parte de la persona, pues se tiene que entender, ¿no? Ya entraremos en el tema, ya iremos abordando igual y preguntas más complejas, ¿no? Y que sin duda las estamos viendo como polémicas hoy, ¿no? Recuerdo a la jueza en Estados Unidos cuando le preguntan, qué es una mujer, ¿no? O qué es ser mujer. Y el caos ante las múltiples respuestas porque a alguien no le iba a gustar la respuesta o él simplemente no saber contestarlo. Entonces, no, me gusta por dónde está yendo. Partimos de lo general y de lo básico para entrar a lo minucioso y detallado. Sí, y entonces cuando existen conversaciones, diálogos, debates, eh, confrontaciones, discusiones sobre aborto, educación sexual de los niños, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las minorías sexuales, transgéneros, eh, anticonceptivos, etcétera. O sea, todo eso hay que entenderlo, ¿sí? Como esos momentos en los que los seres humanos nos estamos preguntando con cosas que de una o de otra forma tienen que ver con una faceta de algo que no es solo eso. No somos solo sexualidad, sino es una faceta de nuestra personalidad o de nuestro valor como personas humanas. La persona humana, eh, aquí ha habido varios filósofos que han hablado sobre esto, Husserl, Mounier, Maritain, eh, Wojtyła, que luego, pues, digo, hay algunos ámbitos o ambientes donde dicen, no, no, es que no metas la religión. A ver, Wojtyła, que luego fue papa y fue Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues es filósofo, o sea, la verdad, digo,
si alguien no estaba hablando sobre religión cuando estaba hablando de filosofía, y es un filósofo muy profundo y la verdad muy sólido en sus reflexiones sobre la persona humana. Caro Wojtyła hizo una gran aportación a la reflexión sobre la persona humana. Eh, en general, desde el personalismo, nos invitan a entender que, o interpretar o comprender al ser humano, a la persona humana, como una realidad donde al mismo tiempo, vales por ti y, y esto es muy importante, vales por ti y, y estás llamado a trascender en, en otro, a trascender en otro. O sea, el ser humano es una, no es nada más individuo. El ser humano es persona porque su ser es relacional. Entonces, la experiencia humana no es nada más de soy valioso por mí y experimento, sino que la experiencia humana es cuestionamiento para decisiones de libertad. Y en la medida que esas decisiones de libertad correspondan, según el personalismo, con tu naturaleza racional y material, en esa medida, ¿sí? Te realizas, o sea, llevas a plenitud tu ser persona humana. Y ya con esto estamos en el umbral de entender la sexualidad humana. La sexualidad humana es una de las facetas de la experiencia humana o de la realidad humana por la cual en mi modo de ser sexuado estoy intrínseca e me descubro eh, llamado a una relación o preparado para una relación complementaria con otro ser humano que es persona humana como yo, pero distinto del cómo soy yo ser humano en el aspecto sexuado. Y de esa relación suceden tres cosas. Primero, me realizo, creo una comunidad y estoy abierto a una trascendencia. La sexualidad humana es el aspecto de la persona humana por la cual me relaciono o estoy en o existo para una relación con otro ser humano, pero en complementariedad como persona humana. Y de esa complementariedad, estoy repitiéndolo, pero con distintas palabras, y suceden tres cosas. Primero, yo voy a decir, encuentro algo que me realiza en mi libertad. O sea, al haber decidido eso, decido en la libertad y vamos a utilizar esta expresión. Vamos a decir que abono a mi felicidad, a mi realización. Entonces, hay algo que es inmanente, o sea, oye, esto fue bueno para mí. Relacionarme sexualmente fue bueno para mí. Pero inseparablemente sucede también en lo segundo. Creo una comunidad. Paso del yo en el encuentro con el tú a un nosotros. Entonces, o sea, no es nada más yo me siento bien o no, yo estoy mejor porque en el nosotros, no nada más en el yo. Por eso la sexualidad humana, como es relación interpersonal, no es nada más su aspecto placentero inmanente, es su aspecto placentero de realización para mí, pero en el nosotros. Y tercero, es una posibilidad de trascender, porque la sexualidad humana, además, o sea, conlleva estructuralmente la posibilidad, o sea, la posibilidad en la persona humana de que de ahí pueda llegar a suceder la creación de otro ser humano, de otra persona humana, que es del nosotros otro ser humano. Entonces, ahí hay los dos aspectos los dos, digamos, calificativos que suelen acompañar
el análisis filosófico, en la antropología filosófica personalista de la sexualidad humana, está la complementariedad y la complementariedad y eh, el aspecto reproductivo, la trascendencia. Nada más que, en mi opinión, es importante no perder de vista que no es nada más complementario, sino es, eh, como decir, realiza también a la persona que complementa. Entonces, yo me realizo en la complementariedad con la posibilidad de trascender. Y eso, como somos animales racionales o espíritus encarnados, ¿sí? Lo podemos leer, lo podemos analizar en diversos aspectos. Esa faceta de la sexualidad humana se puede analizar en diversos aspectos. El aspecto biológico, el aspecto psicológico, el aspecto social y el aspecto trascendente espiritual. Pero son inseparables, no son cosas. Me voy a fijar en esto de la misma sexualidad humana. Hasta aquí, no sé, antes de a platicar un poquito más sobre esto, no sé si esto está siendo claro, si sirve, si te digo, Sí, sobre esto han hablado varios autores. Obviamente yo aquí estoy poniendo mi expresión, pero Munier, Maritain, Buber, Wojtyła, Burgos y von Hildebrand también. O sea, hay muchos autores del personalismo contemporáneo que abonan a estas reflexiones. claro. No, va teniendo sentido, incluso hablando de estos aspectos que forman parte esencial de la persona, me imagino yo que tiene que haber concordancia, ¿no? Concordancia con los psicológico o la psique, concordancia con la materia o tu cuerpo y concordancia pues con cada una de las facetas con las que estamos conformados la persona para que haya, no sé si la palabra sea plenitud o para que haya como que, como si fuera una máquina, ¿no? Que funciona, ¿no? Y que por dentro y por fuera, está hecho de tal manera que funciona, como tú decías, un poquito para la complementariedad, para abrirse al otro, para la relación con el otro. Sí. Em, no sé, bueno, no sé si lo dije bien, yo estoy tratando de interiorizar toda la información. No, 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 no sabes lo valioso que es lo que acabas de aportar, porque te escucho en lo que expresas y precisamente pones sobre la mesa las preguntas que por miles de años y van a seguir viniendo después. Los seres humanos nos vamos haciendo en relación con la sexualidad humana, por ejemplo, para decir, ok, pero entonces soy una máquina o no. Decías, oye, ¿la concordancia implica esclavitud? ¿No hay libertad en mi sexualidad humana? O sea, estoy determinado a mi biología, no puedo identificarme, no tengo derecho a identificar mi género, sabiendo que existe una biología, pero sin estar determinado por la biología. No tengo que respetar mi personalidad, mi valor individual precisamente, y no nace de ahí el que se distinga sexo de género. Precisamente los diversos caminos que se han ido dando a lo largo, sobre todo de los últimos 100 años, en torno a esas preguntas, son las que nos están llevando en este momento a que resulte pues una materia de discusiones y de debates el tema del aborto, el control de la natalidad, la educación sexual, el respeto y los derechos humanos de las minorías sexuales, etcétera, porque todo va a depender de si consideramos que la persona humana, que es una persona libre, ¿sí? Una persona libre, ¿sí? Va a depender de si esta libertad utiliza uno de estos dos caminos y no hay otro, de veras no hay otro. Son palabras que al inicio van a sonar un poquito abstractos porque son filosóficas, pero los voy a explicar. O distinguir o separar. Una cosa es distinguir y otra cosa es separar. ¿A qué me refiero con esto? Este, eh,
para entenderlo, voy a hablar de otra faceta de la persona humana, ¿sí? O sea, la sexualidad humana es una de nuestras facetas, pero también existe, por ejemplo, la faceta de pues, lo hermoso que es el mundo, sus colores, y que luego cómo creamos pinturas, fotografías, y todo o sea, todo el arte visual, etcétera. O sea, la vista es también una faceta, o los sentidos corporales, o los sentidos. El sentido de la vista, pues nos descubre toda una faceta del ser humano, ¿verdad? No sé, entiendo, digo, lo voy a decir aquí, yo lo sé porque pues somos amigos y llevamos mucho tiempo conociéndonos y platicamos y todo, pero para quien no sepa, pues Alison le gusta mucho el montañismo y el senderismo, y pues recorre rutas donde estoy seguro, pues tú has visto paisajes hermosísimos, Alison. Y supongo que debe de ser por lo menos una parte, si no todo, de lo que te motiva a hacer el montañismo y el senderismo, ¿no? Pues, los paisajes y las vistas que te tocan ver, ¿o no? Sí. O sea, ¿te gustan pues, los paisajes, el sol, las montañas? No sé si te gusta también tomar fotos. Bueno, Sí, totalmente. Me encanta. O sea, es la experiencia, pero también es el querer llevártelo contigo, ¿no? exacto, exacto. Justo, te llevas contigo algo que viste, ¿no? Ahí también está el aspecto biológico, psicológico, social y trascendente de otra faceta de la persona humana. Porque tú no ves, por ejemplo, o sea, no ves con la nariz o con el sentido del olfato. Con el olfato percibes los olores, los aromas, pero no percibes los colores. Los colores se perciben con la vista. Un paisaje, además, no es nada más colores. Un paisaje son formas que tú interpretas y que para ti significan algo. Si tú ves, por ejemplo, el rostro de alguien que quieres mucho, tu esposo, de tus papás, de tus hermanas, tú cuando los ves no estás viendo nada más una figura, estás viendo a alguien. ¿Qué está pasando ahí? Que con el sentido de la vista, tú estás experimentando, ¿sí? una, una realidad a través de una realidad biológica y física, que son los colores, tú estás experimentando algo psicológicamente, también lo expresas socialmente y para ti significa incluso algo trascendente. Bueno, la sexualidad humana también. En la sexualidad humana existe un aspecto biológico, es un elemento, es una parte, pero es una parte inseparable de esa faceta del ser humano. No existe una sexualidad humana o de la persona humana, ¿sí? Que no necesariamente deba de considerar que hay un elemento biológico de la sexualidad humana. El ser humano es sexuado y la persona humana es sexuada y la persona humana es sexuada en una de dos formas, la masculina y la femenina. ¿Por qué? Pues porque así es. Ah, pero entonces eso es reduccionismo biológico. No, porque es inseparable, lo puedes distinguir, pero no lo puedes separar de una aproximación respecto a lo psicológico, lo social y lo trascendente. La sexualidad humana en los últimos 100 años ha ido viviendo una tendencia y una tensión entre quienes proponen voy a conocer, comprender y recorrer placentera y plenamente mi sexualidad sin separar sus diversos elementos o sus diversos aspectos. Voy a conocer mejor mi biología. Voy a conocer y comprender mejor mi relacionalidad psicológica, lo que significa para mí, lo que significa en relación con otro. Voy a expresar y comprender mejor las aplicaciones o las relaciones sociales de la sexualidad humana, que son roles. Y sí, hay roles de género, pero son inseparables de que la sexualidad humana, también en su aspecto social, ¿sí? No es algo puramente construido, separadamente construido,
sino está construido en relación inseparable con aspectos biológicos y trascendentes de la sexualidad humana. Ese es un camino. El debate está en que en este momento del siglo XXI, lo que prevalece es un discurso, una narrativa en medios de comunicación, en instituciones académicas, en instancias de gobierno o de autoridad nacional o mundial, una tendencia a decir que la sexualidad humana es separada en cada uno de sus elementos y que entonces se puede separar el aspecto psicológico del aspecto biológico de la sexualidad humana. Y como un aspecto de la psique de la sexualidad humana es cómo me identifico y con quién me relaciono, no importa, porque yo lo separo, cuál sea mi corporeidad. Lo que importa es lo que yo diga y lo convierto o lo decreto como derecho. Pero esta, me parece, Alison, que tiene que ser una de las grandes conversaciones que volvamos a atrevernos. Ya es momento de que nos volvamos a atrever. Estamos viendo mucho sufrimiento, muchas separaciones, confrontaciones que son estériles, nada más van a causar violencia, van a causar dolor, pueden llevar a la muerte a alguien. Si no nos volvemos a atrever a decir, como decías tú, vamos a descubrir y reconocer la diversidad de la sexualidad humana sin separar sus diversos aspectos y aceptando que hay diversos aspectos, pero que no son separables y que no son caóticos entre sí. La sexualidad humana, entonces, es un aspecto del ser humano para la relación con otros, con la posibilidad de trascender incluso en otro ser humano, construyendo una comunidad, y es inseparable su aspecto biológico, psicológico, social y trascendente. De ahí, si hablas con un médico, te va a hablar a detalle sobre algunos mecanismos biológicos, pero de algo que no es solamente biológico. Te está hablando de un aspecto. Así como si yo te hablara de los colores, te podría hablar de espectros de ondas. Pero el color no es nada más un espectro de onda, pero no existiría color sin un espectro de una amplitud de onda. ¿Estás de acuerdo? O sea, los colores al final son reflejos de la luz. Bueno, esto ya es algo más físico, pero los colores son cuánta energía se refleja de la luz que toca un cuerpo. Según la energía que es absorbida, o la energía luminosa que es absorbida, y según la que es reflejada, es el color que vemos. El color va más allá de eso, pero es imposible separar el color, la vista, la estética de eso. No sé si estoy llevando hacia lo que nos sirve para poder ya después acercarnos a expertos en diversos ámbitos para hablar sobre la sexualidad humana en alguno de los ámbitos ya más detallados. Sí, no, está sirviendo mucho. Este es como la base o el punto de partida para poder verlo todo con un enfoque más específico, ¿no? Como ya lo decías tú, con un psicólogo, con un médico, incluso ya poder abarcar el tema o temas más específicos, ¿no? Por ejemplo, a veces pensamos que hablar de sexualidad es hablar de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Cuando volvemos es un reduccionismo porque es amplísimo el tema. A mí me gustaría preguntarte, Marcial, creo que viene a tema, y es un tema que se puede desarrollar a través de las distintas conversaciones que vamos a tener con expertos, pero tú como Filósofo. filósofo, ¿cómo plantearías entonces la educación sexual? Partiendo de esta base que nos acabas de dar, igual y todavía falta adentrarnos más para llegar a esa pregunta, pero creo que sería valiosísima si la podemos contestar en este programa. Muy, muy bien. Mira, yo la plantearía con el trinomio conócete, acéptate, supérate en esta faceta de tu valor como persona humana. Entonces, conócete. Conoce, reconoce, valórate como un diamante, como algo valioso por sí mismo, y ve la educación sexual
como el conocimiento, la aceptación y realización de una faceta dentro del todo de tu valor. Conoce el aspecto biológico de la sexualidad humana. La educación sexual necesariamente va a implicar, pero no solo puede implicar ni se puede separar el aspecto biológico de la sexualidad humana. Saber o sea, cómo es que somos hombre o mujer como personas humanas en el aspecto físico, el aspecto genético, el aspecto cromosómico, el aspecto genético, cómo se expresan los genes, cómo fenotípicamente. Y esto es bien interesante, tiene que ver incluso me ha tocado debates, perdón, voy a hacer una aplicación para que veamos cómo esto después se aplica eh, ya en temas de debate y de educación sexual. En el tema del aborto, no es que con educación sexual, a ver, y cuando defienden el aborto dicen, ah, claro, no sabías, por ejemplo, no es persona, es que no es persona desde la concepción. ¿Por qué? ¿No sabías que no somos hombre o mujer hasta la semana 9? Y no es cierto. O sea, estrictamente hablando, o sea, eso es falso, es impreciso. A- Hasta la semana 9 se empieza a expresar el gen del varón, pero tú eres varón desde la concepción o eres mujer desde la concepción. Lo que hace que se exprese en tu cuerpo que eres varón, ¿sí? No empieza a manifestarse hasta la semana 9 del embarazo. Entonces no puedes justificar el aborto diciendo, es que todos somos mujeres hasta la semana 9. Eso no es cierto. Eres hombre o mujer desde la concepción y se empieza a notar que eres hombre y que no eres mujer a partir de la semana 9, exactamente igual que un varón es varón desde antes de que le salga la barba y una mujer es mujer desde antes, no sé, de que se empiecen a manifestar sus caracteres sexuales secundarios, no sé, los senos o la regla o o sea, eres mujer de todas formas, o sea, no porque no se haya expresado no eres mujer, el varón no deja de ser hombre. Bueno, entonces la educación sexual es conocerte, aceptarte y superarte. Conócete en tu aspecto biológico, conócete en tu aspecto psicológico y dentro del conocerte, conócelo como distinto, pero inseparable de tu aspecto biológico. Conoce el aspecto social de la sexualidad humana. Conócelo y conócelo de forma distinta e inseparable del aspecto psicológico y biológico. Conoce el aspecto trascendente de tu sexualidad. Conócelo de manera distinta, pero inseparable del aspecto social, psicológico y biológico. Acéptate. Hay que aceptar tu sexualidad humana. La sexualidad humana no es buena o mala, es valiosa. Y exactamente igual que es malo que algo valioso lo uses para dañarte o para dañar a otro, porque no puede ser bueno ni dañarte a ti ni dañar a otro, ¿sí? La sexualidad humana no es que sea buena o mala. Lo que va a ser bueno o malo es cómo aceptas que tu sexualidad humana es una riqueza que está en manos de tu libertad. Conócete, acéptate, realízate. La educación sexual es una educación para la vida, no para los debates, para los pleitos o para tener la razón o para ocultarlo. La educación sexual tiene que ir orientada a saber tomar decisiones en una faceta muy importante porque es de tu vida, de tu felicidad, porque es la faceta donde tú construyes la primera comunidad, la más íntima de las comunidades con otro ser humano, donde aportas todo y recibes todo de la intimidad de tu ser persona, y donde puede además llegar a surgir otra persona. Entonces, la educación sexual es lo biológico, lo psicológico, lo social y lo trascendente de forma distinta o cada una, pero no separada. Siempre reconociendo el conjunto para aceptarlo, perdón, conocerlo, aceptarlo y realizarlo. No sé si respondí a la pregunta. Sí, por mí está excelente. Pues bueno, Alison, yo creo que esta sería, entonces, si en coparticipación creemos
que los debates que se dan en temas de aborto, de control de la natalidad, de diversidad sexual, etcétera, muchos de estos debates se convierten en debates en vez de diálogos constructivos porque no tenemos una aproximación íntegra y valiosa al ser humano en su sexualidad. Creemos, yo estoy convencido, lo comparto contigo y con todo el equipo de comparticipación, que el ser humano no es solo sexo, pero si se va a tener que hablar de algo que tiene que ver con el sexo, tenemos que tenerlo desde un punto de vista íntegro y valioso. No podemos polarizarlo, no podemos aniquilar alguna de las partes. Definitivamente no podemos desconectar al ser humano de un lado lo social, de otro lado lo psicológico, del otro lado lo físico. La sexualidad humana es parte de algo muy valioso que es nuestro ser persona. Yo coincido, creo que es una gran forma de concluir el tema, bueno, no de concluirlo, más bien de abrir la conversación. Eh, y bueno, algo que a mí me gustaría aportar, nada más para ir Claro. acotando el tema, es que creo que estamos en un muy buen momento para abordar el tema de la sexualidad humana, ¿no? A veces se da por sentado o a veces creemos que cuestionarlo es malo, ¿no? En sí mismo o por sí mismo. Y creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos. De manera natural nos lo hacemos conforme vamos creciendo, conforme vamos viendo cambios en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Creo que es muy interesante socializar esta conversación, no para asustarnos, no para no querer ver una realidad, sino todo lo contrario, para abrazarlo y poder pues con construir un puente, construir caminos, porque yo siento que es una realidad que eh, ya estamos muy polarizados, los que o piensan A o piensan B y se acabó la discusión, ¿no? O sea, no hay realmente una conversación sobre el tema. Y bueno, creo que es un momento genial para empezar a poner las cartas sobre la mesa una vez más, empezar desde lo básico e irnos enfoque por enfoque pues para tratar de abarcar, digo, en su totalidad, no sé si lo logremos, no sé si algún filósofo ya lo haya abarcado en su totalidad, pero definitivamente es multidisciplinario, ¿no? Se necesita ver desde muchas aristas, enfoques y demás, así que bueno, creo yo que va a servirle a muchas personas, nos va a servir a nosotros como equipo y bueno, esperemos que sirva para que abramos nuestros ojos y cambiemos nuestro mundo. Muy bien, muchas gracias, Alison. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperen, pues bueno, la continuación de todo este esfuerzo, que sin duda alguna sabemos que va a enriquecer eh, todo, ¿no? O sea, va a enriquecer la conversación, va a enriquecer nuestro pensamiento, nuestro criterio. Y pues bueno, coméntenos qué es lo que piensan y cómo podemos sumar esta conversación. Muchas gracias. Hasta luego.